entienda el tema y que tengan en cuenta el tema de los decretos, ¿sí? De los reglamentos. Bueno, hoy se entiende que el Poder Ejecutivo se configuró como un actor de productor de normativa, ¿sí? Con el último gobierno esto se intenta cambiar o no se dice mucho en la tele, pero bueno, por lo general los gobiernos han gobernado por medio de decretos, ¿sí? Entonces, el presidente puede dictar reglamentos, como decíamos recién, que completa o que detalla a una ley sancionada por el Congreso, ¿sí? La Constitución Nacional le reconoce ese poder regulatorio de reglamentos al presidente, ¿sí? O sea que el legislador, como decíamos al principio, puede inhibir o no de regular, de reglamentar la ley, ¿sí? También es importante decir que los órganos inferiores al Poder Ejecutivo también dictan reglamentos, resoluciones y disposiciones, ¿sí? De modo organizativo, ¿sí? Con la reforma de la Constitución en el 94 se otorgaron potestades regulatorias al presidente y esto está establecido en el artículo 99, incisos 2 y 3 y en el artículo 76 de la Constitución. En esos artículos se le reconocen las facultades de dictar decretos de ejecución, decretos delegados y decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Es decir, que el presidente no solamente va a dictar decretos de ejecución, o sea, de reglamentos, sino que también va a poder realizar leyes, entre comillas, en casos de excepción. Y ahí vamos a ver las diferencias. ¿Se entiende hasta ahora esto? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver 4 tipos de decretos. Decretos autónomos, decretos ejecutivos, decretos delegados y decretos de necesidad y urgencia. Cada uno tiene sus diferencias específicas, ¿sí? Vamos a empezar con los decretos autónomos. Los decretos autónomos es la norma de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias que son de su exclusiva competencia y que excluye la intervención del legislador, ¿sí? Es la zona de reserva de la administración. Es decir, que el Sería, presidente... Sí, sería el funcionamiento de la administración pública. exactamente, exactamente. Los decretos autónomos es la zona de reserva de la administración. Es decir, que el presidente hace uso de su campo legislativo y reglamentario específico solamente para el ámbito de la regulación estatal, de cómo se va a organizar la administración pública. Un ejemplo, el régimen de los agentes públicos, ¿sí? La organización del Poder Ejecutivo, el procedimiento administrativo, es decir, que solo atañe a cuestiones inherentes y propias del Poder Ejecutivo. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, esto tiene que ver con los organismos, digamos, Exactamente, desarmar o no, o quién va. exactamente, exactamente. En las clases que me van a tocar a mí más adelante vamos a ver tipos de órganos, cómo se van la organización administrativa, ¿sí? Esto tiene que ver con eso. Este es el principio. Después vamos a ir de a poquito a entrar en cómo se organiza la administración pública y cómo se complementan los diferentes órganos, ¿sí? Entonces, los decretos autónomos solo pueden ser regulados por el Poder Ejecutivo. No dependen de las leyes del Congreso, ¿sí? Y son utilizados en casos muy particulares como los que mencionamos recién, ¿sí? Por ejemplo, la creación de un ente autárquico, ¿sí? Algo interno de la administración pública. El segundo tipo de decreto, decretos ejecutivos, ¿sí? Son actos que son dictados por el Poder Ejecutivo con el fin de fijar los detalles de las leyes sancionadas por el Congreso, ¿sí? Lo que hablábamos al principio, en el anterior chat, en el anterior Meet.
Recordemos que el legislador puede realizar una ley muy completa, o sea que legisla sobre la materia y también legisla sobre los detalles, o puede dejar que esos detalles sean establecidos por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, el legislador puede hacer ambas, puede legislar la materia y puede legislar el detalle, pero el Poder Ejecutivo solamente puede rellenar esos detalles, ¿sí? Está establecido en el artículo 99 de la Constitución, que habla sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo. Y se establece justamente ese límite al ejercicio de esta potestad reglamentaria, ¿sí? Indica que está prohibido alterar el espíritu de las leyes mediante la potestad reglamentaria, ¿sí? El Poder Ejecutivo solamente tiene que reglamentar cómo se ejecuta la política pública, nada más, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos que va a utilizar? ¿Podrías dar un ejemplo? Y un ejemplo es el que les dije recién, el del boleto educativo, ¿sí? Se hizo la ley de boleto educativo de que los estudiantes terciarios y universitarios que vivan en la ciudad de Buenos Aires tienen que realizar un trámite para poder obtener ese boleto educativo, ¿sí? Se puso un artículo que dice: la autoridad de aplicación será la encargada de organizar cómo se llevará adelante lo establecido en el artículo 1, otorgamiento del boleto educativo, ¿sí? Entonces... Digamos, ¿tendría que ver con el tema de los subsidios? No tiene nada que ver. Okay. Son temas aparte. Entonces, la ley lo que dice es, artículo 1, boleto educativo. Artículo 5, la autoridad de aplicación deberá realizar todo lo necesario para que se efectivice lo que dice el artículo 1. Listo. ¿A dónde se va? Se sanciona la ley, etcétera, entra en vigencia, va al Poder Ejecutivo, y Jorge Macri, ¿qué tiene que hacer? Decirle: vos, Ministerio de Educación, vos, Ministerio de Transporte, tenés que hacer todo lo necesario para que se efectivice esta política pública. ¿Se entiende? Cuando dijimos en el artículo 5, autoridad de aplicación, es que Jorge Macri envía a los ministerios a que se pueda realizar la ley. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Entonces, como decíamos, está el artículo 99 de la Constitución, que habla sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo, que está prohibido alterar el espíritu de las leyes mediante esta potestad reglamentaria. Jorge Macri no puede decir: no, a los chicos que van a la Facultad de Derecho no le vamos a dar el boleto educativo. La ley no dice eso, ¿sí? No podría hacer nunca eso. Entonces, el alcance de la ley es ilimitado y, por ende, el alcance del reglamento es limitado. Se limita al Poder Ejecutivo a que lo pueda, para que se pueda ejercer la política pública, ¿sí? Entonces, si el legislador dejó librado al Poder Ejecutivo los detalles de la ley, entonces ahí el Poder Ejecutivo puede determinar por medio de los decretos reglamentarios, porque lo autoriza la Constitución, ¿sí? Entonces, el límite constitucional de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo está dado para que no se altere el espíritu de la ley. El decreto no puede ni modificar, ni derogar, ni sustituir la ley, y no puede invadir la zona del legislador, la materia en sí, ¿sí? Entonces, el reglamento solo tiene que incluir aquello que fuese imprescindible para la aplicación, ejecución y desarrollo o interpretación de la ley, ¿sí? Entonces, es importante advertir justamente estos cuestionamientos a los principios de legalidad y de reserva, porque se pueden entrever poderes discrecionales a favor del Poder Ejecutivo, ¿sí? Puede ser de que haya alguna distorsión dentro de lo que es la práctica institucional. Los que nos gustan ver los noticieros, leer los diarios y los portales, sabemos de lo que estamos hablando cuando se habla de esta cuestión discrecional entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿sí? Vamos a hablar de otro fallo, el fallo Gentili, lo tienen en el programa, del año 2008, ¿sí? Acá se cuestiona un artículo de un decreto, y la Corte lo que dice es que todo decreto reglamentario debe estar subordinado a la ley que la deriva, del que deriva, ¿sí? Y que no pueden adoptarse disposiciones que sean incompatibles con los fines por los que se propuso el legislador,
¿sí? O sea que el decreto no puede ir en contra del espíritu de la ley, de lo que determinó el legislador, ¿sí? Entonces, el presidente tiene el poder de dictar los reglamentos ejecutivos de acuerdo al artículo 99, inciso 2 de la Constitución, y a su vez tiene que estar refrendado por el jefe de gabinete, ¿sí? Lo del refrendo del jefe de gabinete está en el artículo 100 de la Constitución. Entonces, el legislador puede delegar el ejercicio del poder regulatorio, reglamentario, al Poder Ejecutivo, y puede delegar, fijar los detalles a los órganos inferiores, lo que decíamos recién, la ley, boleto educativo. Después va al Poder Ejecutivo. ¿Quién es? En la administración de la ciudad, Jorge Macri. Jorge Macri que dice, no, vamos, vos encargate el Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, ¿sí? Esos serían los órganos inferiores. Ahora hablamos de los decretos delegados, ¿sí? El tercer tipo de decreto. Los decretos delegados también son de alcance general que dicta el presidente sobre una materia legislativa, pero ¿qué pasa acá? Tiene que haber una autorización del Congreso, ¿sí? En este caso, el Poder Ejecutivo ingresa en el ámbito que le pertenece al Poder Legislativo. Es decir, que el legislador le traspasa al Poder Ejecutivo las materias que le son propias del legislador, ¿sí? En vez de dictar la ley el Congreso, ¿sí? Una vez que es reglada la ley por el Congreso, ¿sí? Por medio de un trámite parlamentario, esto va a ser regulado por el presidente por medio de decreto, ¿sí? Para que esto suceda, primero tuvo que haber una ley de delegación. Esto pasó en el 2024, si no me equivoco, la primera ley base, si no me equivoco, ¿sí? Esto significa que el legislador, por medio de una ley, le transfiere competencias legislativas al presidente. O sea que se amplía el ámbito regulatorio del presidente. Profe, perdón. Sí. Dale vos. Bueno, esa, la materia que le confiere, ¿no? al Poder Ejecutivo, tienen que estar dentro de las que no están prohibidas. Por supuesto, o sea, ahora vamos a avanzar en eso, claro. Porque había, o sea, cuando fue lo de la ley bases, hubo ahí como un ruidito con determinadas materias donde en teoría el Poder Ejecutivo no podría intrometerse. Exactamente. Y ahí es cuando hablamos, ¿no? De lo que se puede distorsionar con dentro de lo que es la cuestión política entre los dos poderes, lo que dice la Constitución. Por eso siempre tenemos que estar muy atentos y siempre tiene que estar en cuenta y sobre la mesa el sistema democrático y la división de poderes, ¿sí? Entonces, como decíamos recién, solamente se puede realizar esta delegación si hubo una ley de delegación. El Congreso le dice, se delega la posibilidad de reglar toda la cuestión relacionada a los derechos laborales de los argentinos. Hubo una ley de delegación. Es un invento esto que estoy diciendo, ¿eh? No se puede porque no hay una ley de delegación, ¿sí? Entonces, de esta manera, con estos decretos, se autoriza al presidente a poder dictar el decreto delegado. Esta delegación legislativa es circunstancial, es excepcional, es temporal, ¿sí? Como decíamos recién, dentro de la división de poderes previstos en la Constitución. Entonces, profe, los decretos... perdón. Sí. Que no me queda claro esto. El Ejecutivo reglamenta las leyes del Congreso por medio de los decretos ejecutivos. Y los delegados son que hacen, digamos, el Ejecutivo hace una ley de la materia. Claro, a ver, se va a meter en la materia. ¿Te acordás que en la anterior el Ejecutivo era... En los detalles, claro. El Congreso se encarga de la materia específica y le delega cómo se va a llevar adelante, cómo se va a implementar esa política pública. En los delegados, tiene que haber una ley de delegación, ¿sí? O sea que... Sería que lo tendría que nombrar para poder realizar... Claro, el Congreso tiene que decir, te delego al Poder Ejecutivo la potestad de legislar sobre el derecho administrativo, sobre el derecho civil, ¿sí? Sobre una cuestión en particular.
Claro, perfecto. Pero tiene que haber todo el proceso que debería ser un tratamiento. Claro, el Congreso no actúa ahí. El poder ejecutivo va a ser sobre la materia y sobre el detalle. ¿Se entiende? Pero sí o sí tiene que estar la ley de delegación. ¿Se entendió? Sí, a mí me había confundido nada más porque dijiste que va a tener la posibilidad de arreglar, y como para arreglar la sociedad reglamentación, por eso. Claro, claro. Entonces, el decreto ejecutivo es dictado por el presidente de acuerdo a lo establecido en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución, y sirve para reglamentar el detalle de una ley emanada del Congreso, lo que decíamos recién. Los decretos delegados son de naturaleza legislativa y son dictados por el Poder Ejecutivo en virtud de una transferencia de competencias que hizo el legislador por medio de una ley de transferencia de la competencia, ¿sí? La ley esta debe tener una mayoría superior para aprobarla o no. No, esta no. Pero sí tiene que cumplir con ciertos requisitos que son a los que vamos a ir en un ratito, ¿sí? Entonces, acá, bueno, tenemos el fallo Delfino, ¿sí? De 1929. Acá la Corte sostenía que las leyes de delegación y los decretos delegados no constituían una transferencia de competencias legislativas, sino que solamente se trataba de un ejercicio razonable del poder regulatorio y reglamentario del presidente. Acá la Corte convalida la delegación de las facultades que eran propias al poder legislativo, porque esto era antes del 94, ¿sí? Entonces, algunos principios rectores de la Corte sobre los decretos delegados antes de la reforma del 94, la Corte no había establecido ningún criterio uniforme que permitiera distinguir en qué casos el decreto alteraba el sentido de la ley y en qué casos no era así. Y en este periodo se convalidó en modo indirecto y se delegó de forma cada vez más amplia las facultades legislativas del presidente. Estamos hablando antes de la reforma. Después de la reforma empiezan a haber cuestionamientos, ¿sí? Y se para con todo esto. Está establecido en el artículo 76 de la Constitución Nacional que dice que se prohíbe la delegación legislativa del Poder Ejecutivo salvo en materias que están determinadas de la administración o de la emergencia pública con un plazo fijado dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Esto es lo que dice el artículo 76. Y después dice el artículo 100, inciso 12, que el jefe de gabinete tiene que refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, ¿sí? Que están sujetos a la Comisión Bicameral Permanente, ¿sí? Y que el artículo 99, inciso 3, dice que la ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. O sea que esto está muy limitado, ¿sí? Porque tiene que actuar la Comisión Bicameral Permanente. Después, que funcione o no funcione es otro tema, ¿sí? Entonces, se establece la prohibición del legislador de transferir potestades regulatorias que son propias del Poder Ejecutivo, pero se prevé como excepción que el legislador delegue y que el Poder Ejecutivo dicte estos decretos delegados si esa delegación se trata sobre materias de la administración o de emergencia pública, ¿sí? Entonces, el legislador tiene que indicar cuál es el plazo de esa delegación, de esa ley de delegación. Se tiene que tener en cuenta de qué manera completa a la Constitución, ya que tiene que primar, como siempre decimos, o como venimos diciendo en esta clase, el principio siempre democrático, ¿sí? Y como decía la compañera recién, hay materias prohibidas y hay materias permitidas. ¿Cuáles son las que están prohibidas? Bueno, no se pueden delegar potestades cuando se tratan de temas sobre cuestiones penales, sobre cuestiones tributarias, electorales y o de partidos políticos, cuando la Constitución establece mayorías especiales para la sanción de una ley, ¿sí? Cuando una de las cámaras actúa como cámara de origen, cuando está determinado cuál es la cámara de origen que está en la Constitución establecido, y cuando se traten de actos complejos
en donde debe intervenir sí o sí el presidente y el Congreso. O sea, hay un procedimiento específico establecido. ¿Se entendió hasta ahora, chicos? ¿Sí? ¿Cuáles son las materias permitidas? Profe, perdón, te iba a preguntar de dónde surge esto de la materia prohibida. ¿De la Constitución? Sí, pero ¿de qué artículo? Ah, espera que ese no lo anoté. A ver, espera, ahora lo buscamos. Materias prohibidas en la Constitución. Artículo 99, inciso 3. Muchas gracias. Bueno, ¿dónde me quedé? Ahí está, ¿se entendió los decretos delegados, chicos? Sí, bueno, perfecto. perfecto. Bueno, ¿qué es emergencia pública? Nos quedan 4 minutos hoy. Emergencia pública son situaciones excepcionales y extraordinarias en donde la Constitución Nacional autoriza al Congreso a delegar competencias al Poder Ejecutivo, ¿sí? La emergencia es una situación de hecho que comprende a cualquier materia, salvo las que están vedadas, que dijimos recién, ¿sí? Estas situaciones pueden ser sobre cuestiones económicas, sociales, que generan pobreza e indigencia entre la población y que a ese estado de necesidad hay que ponerle un fin rápido. Por eso es que es el espíritu del decreto delegado, ¿sí? Para que esa situación de malestar de la población específica sea salvada rápidamente por el Poder Ejecutivo y que no tenga que realizar todo el procedimiento legislativo. Ese es el espíritu de por qué existe este tipo de decretos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es el trámite para los decretos delegados? Bueno, tiene que estar firmado por el presidente, tiene que estar refrendado por el gabinete, por el jefe de gabinete y tiene que estar firmado por el ministro de la materia que se tratase, ¿sí? El legislador tiene que fijar la materia y el alcance de las potestades delegadas, se tiene que indicar el objeto, los criterios y los límites que tiene el Poder Ejecutivo y que se delegue justamente esta potestad, esta materia, en ningún caso significa que el Congreso renuncia a esta potestad, ¿sí? Solamente le está delegando por un tiempo determinado, específico y por una cuestión excepcional. La potestad siempre es del Congreso de esa materia. ¿Sí? Los decretos delegados tienen que ser controlados por el Congreso, si no tienen plazo establecido, el decreto es inconstitucional, si falta la integración de la Cámara, de la Comisión Bicameral Permanente, el decreto delegado sería inválido, ¿sí? Y un fallo muy importante, y con esto vamos a terminar, es el fallo Berrocchi de 1999, en donde la Corte dijo que la falta de constitución y de reglamentación legal por parte de la Comisión Bicameral no es impedimento para que el Poder Ejecutivo ejerza las facultades que le reconocen el Congreso Nacional, que era lo que venía pasando hasta ahora, ¿sí? La Comisión Bicameral no se reunía, entonces el decreto seguía vigente y se supone que tiene que estar vigente por el año legislativo en el cual fue emitido el decreto, ¿sí? Porque Perdón, profe, ¿cómo se llama el fallo? El fallo es Berrocchi. Berrocchi de 1999. Está en el programa igualmente, ¿eh? Entonces, la comisión bicameral tiene que expedirse sobre la validez o invalidez del decreto delegado, tiene que expedirse sobre si el decreto delegado se adecúa a la delegación que fue otorgada por el Poder Legislativo, ¿sí? Y si cumple con el plazo fijado, tiene que emitir un dictamen que será elevado a las 2 cámaras del Congreso y se va a expedir sobre la validez o no de ese decreto delegado. Y bueno, seguramente tienen otra materia, así que la clase que viene, que me toca con ustedes, creo que es el jueves que viene, vamos a ver la última parte de decretos de necesidad y urgencia, que sería el último que nos queda, ¿sí? ¿Y nos vas a avisar si va a ser virtual? Sí, Martina les va a avisar. Perfecto, gracias. Bueno, ¿se entendió todo, chicos? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, nos queda ese solito y lo terminamos la clase que me toca conmigo, ¿sí? La otra, la del jueves. Dale, gracias. Gracias. Bueno, Gracias, hasta luego. Después. Gracias, hasta luego.
Elías. Sí, ese. Elías. Quiero que levante las cosas. ¿Se terminó?